Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo video sobre el transistor. Vamos a hablar en este caso sobre los límites de operación del transistor. Como ustedes ven, acá tengo un transistor, ¿sí? Específicamente uno de tipo NPN, ¿sí? Y el emisor, como ustedes están viendo acá, lo tengo conectado a tierra. Este tipo de conexión se le está diciendo emisor común. Bueno, se le dice así porque obviamente el terminal del transistor, el emisor, está conectado con tierra, con el puesta común, ¿no? Emisor común, de ahí viene el nombre. ¿Sí? Bueno, hemos hecho algunos datos, por ejemplo, le hemos agregado un beta de 10, ¿sí? Una resistencia de colector de 2 ohmios, tenemos la corriente de base que va a introducir por acá. Obviamente esto más atrás debería tener una resistencia, pero eso lo vamos a ver después. Y acá tenemos que nuestra fuente es de 5 voltios. Bien, ¿qué queremos nosotros hacer con esto? Bien, vamos a hacer una cosa algo que se llama como la recta de carga estática. ¿Cómo se arma esa recta? Bueno, yo voy a agarrar una regla, ¿sí? Vamos a colocarla por acá. Voy a marcar, vamos a ver si lo puedo correr. Voy a correr un poquito por aquí abajo. Ahí está. Haciendo algo de espacio. Ahí tengo. Y otra más. Ahí está, nada más. Así que con eso ya quedamos contentos. Vamos a colocar acá una flechita, vamos a colocar acá otra, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer corriente versus tensión. Siempre tiene que ser así porque generalmente en todas las gráficas que nosotros usamos en electrónica, siempre corriente es una función de la tensión. Bien, ¿la corriente de quién y la tensión de quién? Siempre vamos a hablar de la corriente que hay en el transistor y la tensión que hay en el transistor, ¿sí? No vamos a hablar de la corriente de base, no, nada de esas cosas. Vamos a hablar todo lo referido a la tensión. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Si vos te acuerdas, el principio de funcionamiento de un transistor era que si hay corriente disponible en la base, entonces la corriente que viene viajando desde el colector hacia el emisor, esta va a atravesarlo, ¿sí? Eso es básicamente el funcionamiento del transistor. Bien, pero nosotros ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer el primer caso. Vamos a hacer de cuenta que la corriente de base sea cero. Vamos a analizar ese caso. O sea, no hay corriente de base. Es totalmente cero. Bueno, ¿qué tenemos a la salida nosotros? Recurrimos a la fórmula esta que nosotros repasamos la vez pasada, que es la siguiente, que la corriente colector es igual al beta multiplicado por la corriente de la base. Entonces, si mi corriente de base vale cero, entonces pongo que la corriente colector es igual a beta por cero. Sigo resolviendo, la intensidad de colector es igual a 10 por cero, ¿sí? Y 10 por cero me va a dar que la corriente de colector es igual a cero. Así que no hay nada de corriente que está atravesando. Bien, y sabiendo eso, ¿cómo yo acá voy llenando este pequeño gráfico que tengo aquí? De la siguiente manera, ¿sí? Vamos a borrar un poquito esto y vamos a plantear ahora algo que muchos lo conocen como la malla de entrada, ¿sí? La malla de entrada es averiguar la malla o aplicar, ¿sí?, las tensiones disponibles aquí, en esta parte del circuito, ¿sí? Toda esta parte vamos a agarrarlo. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, aplicando, ¿sí?, ley de Kirchhoff, ley de voltaje Kirchhoff, tengo que la tensión que está disponible ahí, ¿sí?, la tensión va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual ¿a qué? A la tensión que hay acá en esta resistencia más la tensión que hay acá en el transistor. O sea que la tensión que hay entre el colector y el emisor, ¿sí? En eso yo me voy a concentrar en averiguar. Entonces tengo que la tensión es igual a la tensión que hay en la resistencia del colector más la tensión en el colector emisor, ¿sí? Prosigo, mi tensión es de 5 voltios, es igual a la tensión VRC, que no sería otra cosa que la intensidad del colector multiplicado por la resistencia, en este caso 2.
más la tensión colector emisor, que a mí me interesa saber. ¿Por qué me interesa a mí saber la tensión colector emisor? Porque nosotros habíamos dicho que acá, en esta pequeña gráfica, vamos a tener que graficar todo lo referido a lo que es, si yo estoy hablando acá, ¿sí? En esta parte de, digamos, la línea de voltaje, a mí me va a interesar, obviamente, el valor de la tensión del colector emisor, porque esto es del transistor, así que seguramente lo voy a tener que marcar por acá. Entonces, volviendo a resolver, tengo que, la intensidad del colector, ¿cuánto vale? Vale 0. Por lo tanto, en esta parte del circuito, todo esto se va a hacer 0. ¿Sí? Esto que está acá, 0. ¿Por qué? Porque 2 por la intensidad del colector, pero la intensidad del colector vale 0, 2 por 0, 0. Entonces me va a quedar que los 5 voltios es igual a la tensión colector emisor. Entonces, cuando no hay presencia, perdón, de corriente en la base, la tensión presente en el transistor, entre el colector y el emisor, es el de la fuente de 5 voltios. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer acá? Vamos a ir a nuestra gráfica y vamos a graficar eso. Entonces nosotros tenemos que, cuando la corriente es 0, o sea, aquí, ¿sí? Mi tensión entre el colector y el emisor es de 5 voltios. Entonces voy a ponerlo acá. Mi tensión colector-emisor aquí, que sería de 5 voltios. Vamos a graficarlo por acá. Esto es tensión colector-emisor. Y fíjate vos que es la máxima, porque no puede tener más de 5 voltios, porque es lo que da la fuente. Si la fuente sería de 10 voltios, y bueno, 10 voltios estaría cayendo entre el colector y el emisor, y acá en vez de 5 sería 10. Así que vos fíjate, cuando la corriente de base es 0, la intensidad del colector es 0, la tensión que está soportando el transistor entre el colector y el emisor es el de la fuente. ¿Sí? A esa zona o a esa operación del transistor, nosotros le decimos así. Le decimos, cuando se encuentra en esta partecita, nosotros le decimos zona de corte. A esta zona de corte porque obviamente está cortado, no hay nada de presencia. Bien, así que bueno, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y esto que está acá también. Perfecto. Bien, vamos a seguir. Vamos a hacer de cuenta ahora qué pasaría en la parte contraria. O sea, cuando el transistor está dando todo lo que tiene. O sea, deja pasar toda la corriente que haya disponible. Como yo acá tengo una resistencia, ¿sí? Y cuando yo digo que mi transistor va a dejar pasar todo lo posible, vamos a hacer una trampita. Yo voy a colocar un cable, lo voy a conectar acá, un cable, hasta aquí, hasta el emisor. Entonces, si yo me pongo a analizar bien, ¿sí? Es como si mi circuito del transistor quedaría algo así. Así, mi resistencia de colector, y luego vendría mi cable que he encontrado entre el colector y el emisor, y esto se va a tierra. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es simulando como que el transistor deja pasar toda la corriente disponible que, bueno, que se pueda pasar, ¿sí? No sé cuánto de corriente de base será, pero lo voy a dejar hasta ahí nomás. Entonces, lo hago de esta manera. Y si vos te fijas, el circuito que me quedo no es otra cosita que un circuito en serie. Tengo estos 5 voltios, tengo esta resistencia y tengo acá lo que sería la tensión colector emisor, ¿sí? Y yo te pregunto a vos, ¿cuánto de tensión tiene la tensión colector emisor cuando esto no tiene nada de resistencia? ¿Sí? O sea, no tiene nada de resistencia porque prácticamente sería un cable más, así que la resistencia sería muy cercana a cero y acá en valor teórico le vamos a dar el valor de cero. Así que vamos a plantear mallas y vamos a ver qué tenemos. Entonces, vamos a borrar. Borramos esto ya está porque ya sabemos a qué nos referimos. Vamos a plantear malla nuevo. Entonces tenemos que la tensión es igual a la tensión a resistencia del colector más la tensión colector emisor. Mi tensión de fuente es de 5 voltios,
y esto va a ser igual a EC, ¿sí? Que tengo que averiguar enseguida, por la resistencia del colector más tensión colector emisor. ¿Cuánto decíamos que vale? Y bueno, la tensión colector emisor va a valer 0, ¿sí? Porque es un cable, no hay tensión. Y para verlo de otra manera, nosotros, para ser más precisos, vamos a colocar. Sería acá inútil, esto, cuidado, esto no pueden hacer. No pueden decir la resistencia entre el colector y el emisor por la corriente del colector. Ustedes dicen resistencia por corriente, esto me va a dar voltaje. Pero esto sería injusto decirlo, llamarle resistencia, porque el transistor no es que se comporta como una resistencia, en verdad tiene cierta impedancia, sería lo correcto decir, pero bueno, nosotros lo vamos a considerar como si fuera resistencia, ¿sí? Esto no es del todo cierto, pero vamos a considerarlo. Pero vamos a llegar a lo mismo, fíjate vos. ¿Cuánto va a ser mi resistencia? Y si yo lo considero como si fuera un cable, esto va a ser 0. Y 0 por lo que sea, todo esto se va a hacer 0 nada más. Entonces a mí me queda que los 5 voltios va a ser igual a IC por RC, que RC vale 2 ohmios. Despejando IC, esto que está aquí, tengo lo siguiente, tengo que IC no es otra cosa que los 5 voltios dividido los 2 ohmios. Al resolver esto, la intensidad del colector me da de 5 dividido 2, esto es de 2,5 amperios. Así que cuando deje pasar toda la corriente disponible, o sea, cuando la tensión colector emisor es 0, la corriente solamente se va a ver limitada por esta resistencia que está acá. ¿Sí? Este digamos que le marca el techo. ¿Sí? Si no tuviera esa resistencia, y bueno, habría que recalcular y hacer todo de nuevo. Pero esa resistencia digamos que le está limitando. ¿Sí? O sea que más allá de 2,5 vos no podés circular más de 2,5. Entonces esto vendría a ser la corriente máxima. ¿Sí? Cuando la tensión colector-emisor es igual a 0 voltios. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a marcar también acá en nuestra gráfica. ¿Sí? La intensidad colector de quién? La intensidad colector del transistor, que es de 2,5. Vamos a marcar que es por acá, ¿sí? Porque tengo que ir que mi tensión es 0, o sea, aquí, cuando mi tensión colector emisor es 0, acá, entonces tengo que mi intensidad de colector es de 2,5, yo lo voy a marcar por acá. Acá tengo los 2,5 amperios. Y esto que está acá es la intensidad de colector, paréntesis, la máxima que se puede. Perfecto, ya tengo yo todos estos datos. Entonces, vamos a borrar un poquito aquí y todo esto. Ahí está, y un poco por acá. Bien, hasta eso yo voy a trazar una línea. Vamos a trazar una línea que va desde acá hasta esto que está acá. Esa línea que ustedes están viendo ahí, esa línea es la recta, la recta de carga estática. Recta de carga estática. Estática. Bueno, voy a hacer hasta ahí y hagan en cuenta que, bueno, acá lo hice medio junto, pero bueno, estática. Ya no me alcanza esto. Perfecto. Entonces lo dejamos ahí. Vamos a trazar esta línea que está acá. Y ya vamos a ver por qué es. ¿Sí? Bien. Siguiendo con el ejemplo, bueno, cuando la corriente es de 2,5, este es máximo, nosotros decimos que esto que está acá, ¿sí? Se llama zona de saturación. Zona de saturación. O sea que nuestro transistor está dando o está dejando pasar toda la corriente disponible, ¿sí? Se encuentra saturado, ¿sí? Está a full con todo el laburo del mundo. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos acá? ¿Te acuerdas de lo que era potencia? Vamos a repasar un poquitito. La potencia no es otra cosa que la tensión multiplicada por la corriente. Yo puedo averiguar la potencia que está trabajando mi transistor. Entonces, mira, la potencia que hay en mi transistor va a ser igual a la tensión del colector emisor multiplicada por la corriente del colector. Esa es la fórmula para averiguar la potencia, ¿sí? Pero fíjate que cuando se encuentra tanto en zona de corte como en zona de saturación, la potencia es 0.
no tiene nada de potencia, no está, este, bueno, no está haciendo nada. ¿Por qué es así? Bueno, primeramente porque si vos te acercas a la zona de corte, aunque la tensión es la máxima, ¿sí? La corriente colector es cero. Esto de acá es cero. A ver, esto que está acá es cero. Y cero, por lo que sea, es cero, así que me da 0 watts. Y lo mismo sucede al revés, ¿sí? Lo mismo sucede al revés cuando mi corriente colector eh, es cero, ¿sí? Aunque la tensión colector emisor sea la máxima de 5 voltios, pero cero, por lo que sea, es cero, así que la potencia es cero. Así que si alguna vez te preguntan cuánto es la potencia cuando el transistor se encuentra en zona de saturación, y después, cuando den zona de corte, bueno, para ambas respuestas es la misma. La potencia es 0 watts. Si no hay pérdida de calor ni nada, nada de eso. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, pero esta vez ya a mi corriente de base le vamos a introducir un valor. Vamos a introducir el valor de 0,25. 0,25 amperes, vamos a ver qué tenemos ahí. Si yo le agrego 0,25 amperios, o sea, esto que está acá, perdón, no lo voy a agregar 0,25, le voy a agregar otro valor, 0,125. Ahí está, ese es el valor que andaba buscando. Bien, entonces yo aplico esta fórmula, intensidad de colector es igual a beta, que beta vale 10, por IB, que sería 0,125 amperios. Al solucionarlo, me da que la intensidad de colector no es otra cosa que 1,25 amperios. Entonces ya tengo mi intensidad de colector. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que ir, buscar el 1,25, que sería justo la mitad, que es más o menos por acá. Esta es la mitad. Este sería mi 1,25 amperios. ¿Sí? Ahí tengo mi mitad. Y luego vamos a tener que calcular qué pasa con la tensión colector emisor. Para eso tenemos que aplicar malla. Entonces, aplicando malla, tenemos que la tensión es igual a la tensión de la resistencia de colector más la tensión colector emisor. Entonces, yo despejando tensión colector emisor, tengo que la tensión colector emisor es igual a la fuente menos, porque esto que está sumando va a pasar para el otro lado restando. La fuente es igual la fuente menos la tensión de resistencia colector. Entonces, sigo por acá, tengo que la tensión colector emisor es otra cosa que los 5 voltios menos, ¿sí? Menos BRC, que sería IC por la resistencia de colector. Pero la resistencia de colector es 2 ohmios. Así lo tengo acá. Sigo, tensión colector emisor es igual a 5 volt menos. ¿Cuánto vale IC? IC vale 1,25. 1,25 por 2. ¿Sí? Resuelvo esto y voy a tener que los 5 voltios menos 1,25 por 2, esto es de 2,5 voltios. Entonces 5 menos 2,5, tengo que la tensión colector emisor es de 2,5 voltios. Bien, ese dato lo tengo que agarrar, ¿sí? Lo voy a agarrar y lo voy a colocar en mi gráfica. Entonces, vamos a ir por acá, entonces vamos a ir más o menos a la mitad. A ver, sí, más o menos por acá. Esto es de 2,5 voltios. Sería mi tensión colector emisor. Entonces lo que tengo que hacer yo es trazar unas líneas, ¿sí? Lo ideal es que me quede justito en el medio, que no me va a quedar, a ver. Ahí está. Entonces yo a esa unión lo voy a marcar con un puntito, ¿sí? Ese puntito que está acá es el puntito Q, ¿sí? El famoso punto Q o el punto de operación. Ese punto Q no siempre da el medio, a veces te puede quedar acá, a veces te puede quedar por acá, a veces te puede quedar acá en la zona de saturación, ¿por qué no? O en la zona de corte, ¿sí? E intermedios, ¿sí? Puede quedar en cualquiera de esas partes. Por el momento yo lo estoy graficando acá nomás, pero anteriormente también hubiera dicho que acá se encuentra el punto Q o el punto Q. ¿Qué es el punto Q? El punto Q viene de la palabra quiescent point, algo así, una palabra en inglés. Eh, quiescence, no me acuerdo bien, después si ustedes quieren lo repasan, pero lo que
lo que significaba es que, era, que esa palabra significa reposo. Reposo, quieto, estático, ¿sí? Es un punto estático, ¿sí? Ese puntito tiene la capacidad de moverse por aquí y por aquí a través de la recta. Entonces, ese puntito continuamente se está moviendo, pero como nosotros estamos en corriente continua, solamente va a quedar quietito ahí. Por eso nosotros le decimos recta de carga estática, está quieto. Ese punto puede estar por acá, puede estar un poco más cerca por acá, o puede estar más cerca en otras partes, ¿sí? Y cuando nuestro punto de Q no está ni en la zona de corte, ni en la zona de saturación, sino que está en sus intermedios, nosotros decimos que toda esa zona adquiere el nombre de zona de trabajo. Zona de trabajo, o también leí, perdón, que también le dicen zona activa. ¿Sí? Cualquiera de los dos nombres es válido. Así que bueno, esto es la recta de carga estática y algunos ejemplos de poder resolver este transitor. Bueno, más adelante vamos a ver ejercicios, esta vez haciéndolo un poquito más rápido y también trabajando con la recta de carga. Así que bueno, muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo para la próxima.